Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa Despierta, porque el reino de mi Padre es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Comenzamos. Mira, durante el camino que nosotros emprendemos en el Señor y durante el cumplimiento de nuestra encomienda con el Señor, pasan muchísimas cosas. Y una de las cosas que pasa es que una de las cosas que puede pasar en ese camino con el Padre es que nos comenzamos a confundir por el bombardeo externo, por nuestras propias inseguridades, nuestra propia manera de pensar, por nuestras creencias, nuestros paradigmas. ¿Y qué hacemos? Nos bajamos del barco de Dios y hacemos nuestra propia barca y comenzamos a andar ese mar en nuestra propia barca. Y a veces pareciera que vamos muy bien, que la barca está andando y qué tan difícil puede ser, pero resulta que cuando vienen los vientos, cuando viene la marea, cuando golpean los vientos, cuando golpea la lluvia, cuando eso sucede, entonces nos comenzamos a cuestionar y comenzamos a decaer y a debilitarnos y aún a tener temores. Y por eso hay muchas personas que han abandonado su encomienda, han abandonado su llamado, han abandonado lo que Dios les ha llamado a hacer, o simplemente no lo están cumpliendo como deberían. Y voy a ir rápidamente a varias cosas importantes porque sé que esto les va a ayudar y les va a ministrar. A mí me ha ayudado en mi vida lo que les voy a decir. Muchas de las cosas que yo hablo con ustedes es porque yo lo he vivido, es porque me ha tocado aprender, me ha tocado ser valiente, me ha tocado enfrentar cosas y he tenido de la mano al Espíritu Santo en mi vida. Y he tenido que aprender a tener una relación con Él, porque hay veces que, hermanos, somos muy dependientes de los hombres. A veces nuestras decisiones, nuestra manera de vivir y de pensar, nuestras decisiones, todo depende todo depende de un hombre, de una persona, del consejo de alguien. Y no está mal ser aconsejado, no está mal ser ministrado, no está mal ser abrazado, pero nosotros tenemos que caminar en madurez, tenemos que apuntar hacia nuestro crecimiento y no solamente ser nosotros ministrados, abrazados, aconsejados, afirmados, sino que llega el momento en que por la edad que tenemos espiritual y por la madurez espiritual que tenemos, ya deberíamos nosotros estar abrazando, ayudando, sosteniendo a otras personas. Pero al punto donde quiero ir es al siguiente. Hay veces que cuando estamos cumpliendo con nuestra encomienda, abandonamos el barco donde Dios nos montó con Él y nos vamos en un bote para tratar de enfrentar al mundo bajo nuestras propias decisiones, nuestros propios pensamientos, nuestras propias creencias. Y cuando viene la tormenta, cuando vienen las circunstancias difíciles, porque siempre van a aparecer, cuando vienen las cosas que no son tan fáciles de enfrentar, entonces menguamos o nos encontramos en un proceso de muchísima confusión. No nos sentimos seguros, dudamos de lo que somos, dudamos de hacia dónde vamos y aún el panorama y la ruta se nos vuelve muy vacía, muy incierta, a diferencia cuando nosotros nos mantenemos en el barco con Dios, cuando nosotros nos mantenemos en el barco con Dios. Aunque venga la turbulencia, aunque vengan los mares, aunque vengan los huracanes, los remolinos, las olas, los tsunamis, aunque de repente tengamos aún temor y nos desestabilicemos en algún momento, sabemos que estamos dentro de la barca del Señor y que esa barca de Dios va a llegar a puerto seguro. Pero cuando nosotros estamos en nuestro propio barco, cuando nosotros estamos en nuestra propia lancha, nuestro propio bote, hermano, el camino se hace incierto. ¿Y cómo nosotros pasamos del barco de Dios a ir a nuestro propio bote? Cuando dejamos a Dios a un lado en nuestras decisiones, cuando se nos olvidan las instrucciones que Él nos ha dado. Yo, cuando era joven,
tenía como un diario, un cuadernito, en donde yo llevaba todo lo que el Señor me hablaba. Y cuando estaba en momentos muy difíciles, una de las cosas que yo hacía era leer ese cuaderno que me recordaba las instrucciones, porque el problema cuando abandonamos el barco de Dios y el problema de que a veces entramos como en un limbo, como en una confusión, no sabemos a dónde dirigirnos, eso se puede presentar, pero cuando ¿qué pasa allí? Olvidamos o se nos vuelven difusas las instrucciones del Señor. No nos acordamos de todo lo que nos dijo el Señor y perdemos como el rumbo, el norte. Entonces cuando tú vas a ese cuadernito, ya va, ¿qué fue lo que me dijo Dios? Y comienzas a leer todas esas instrucciones que tú recuerdas que en algún momento Dios te dio, todas esas palabras que a ti misma o a través de alguien el Espíritu Santo te habló. Entonces tu cabeza, tu mente, tu vida se vuelve a centrar en el Señor y sales de la confusión. Cuando nosotros entramos en un limbo personal, cuando nosotros entramos en una confusión personal, cuando olvidamos, no recordamos las instrucciones del Señor. Y es ahí cuando nos bajamos del barco del Señor, cuando comenzamos a hacer las cosas de nuestra manera y ese limbo se profundiza y terminas perdida en el mar de la vida sin saber qué rumbo escoger porque perdiste la brújula. La brújula de nosotros, los hijos del Señor, es su palabra, sus instrucciones, es la fuente, es nuestro Padre. Cuando nosotros dejamos la relación con el Señor, cuando nosotros olvidamos las instrucciones del Padre, cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra propia manera y creemos que somos autosuficientes para hacerlo, perdemos el rumbo. Eso va a ser automático. Vamos a comenzar a confundirnos y vamos a terminar en el mar de la vida sin saber a dónde debemos ir, si tenemos que ir al norte, si tenemos que ir al sur, si tenemos que ir al este, si tenemos que ir al oeste. Y ese proceso de confusión te introduce en un limbo que trae estancamiento, frustración, depresión, quebranto en tu vida, que puede traer efectos negativos. El primer efecto es que tomes el rumbo, ni modo, me voy a ir al este. Eso es lo que creo que yo tengo que hacer. Y terminamos yéndonos al este y resulta que no era el camino que debías andar. Entonces terminas totalmente extraviado de la voluntad del Señor y tocando fondo. Porque estar fuera de la voluntad del Señor siempre te va a hacer tocar fondo. Y si tú agarras esa barca, si tú agarras ese bote, esa lancha, te lanzaste del barco de Dios para escaparte de la voluntad de Dios, no te tengo buenas noticias. No te tengo buenas noticias. Porque dice el salmista, ¿dónde yo me puedo esconder de ti? Créeme que Dios se va a hacer cargo de perseguirte hasta que tú cumplas su voluntad. Dios se va a hacer cargo de perseguirte hasta que tú cumplas su voluntad. Tú no te puedes esconder del Señor. Ese es lo primero. Lo segundo, cuando estamos en este limbo, no es solamente tomar una decisión incorrecta, sino entrar en un estancamiento. Al no saber a dónde ir, nos quedamos como estancados. Oye, me voy a la mano derecha, a la mano izquierda, ¿a dónde me voy? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿A dónde me está llevando el Espíritu de Dios? Y empiezas con un conflicto y un proceso de estancamiento que no está siendo propiciado por el Señor, está siendo propiciado por tu desconexión de Él, porque alejaste tu barca del barco principal y perdiste la brújula. ¿Qué es lo tercero que sucede cuando nosotros nos lanzamos del barco de Dios a ese mar de la vida, cuando creemos que lo podemos hacer solo, o cuando creemos que Dios no hace tanta falta? No, sí, yo amo al Señor y todo, pero yo tengo que echar para adelante, yo sé que Él me respalda. Él no está comprometido con tus planes, Él está comprometido con sus planes. Y cuando nosotros decidimos a sacar a Dios a nuestras vidas, que a veces no lo hacemos conscientemente, sino que en la manera en que nosotros actuamos, pensamos y hablamos, damos a entender y damos evidencia que hemos sacado a Dios de nuestras vidas y de nuestras decisiones. Y cuando eso sucede, entonces entramos en este conflicto. Y lo tercero que puede suceder, ya hablamos de lo primero, tomas una mala decisión. Lo segundo, puedes entrar en un estancamiento. Y lo tercero que puede suceder cuando estás en un proceso donde has decidido entrar en esa aventura bueno, yo me lanzo del barco, ya yo tengo la madurez, como lo hizo el hijo pródigo, yo no te necesito, papá, yo me voy, vamos a remar nosotros juntos, yo voy a hacer mi vida, dame mi herencia, y terminó con las tablas en la cabeza. El problema
el otro problema de eso es que terminamos abandonando lo que Dios nos dio. Y estas tres cosas no se producen por Dios, se producen por nosotros. ¿Y a dónde Dios nos quiere llevar a través de esta palabra? A que agarres tu remo y regreses al barco de Dios. A que agarres tu cuaderno y hagas un stop en tu vida. Si estás en ese limbo, es un momento de hacer un stop, de hacer una parada emocional, espiritual. Quizás hay cosas que no puedas detener en este momento porque no dependen de ti, pero en lo que puedas hacer un alto, hazlo. Y siéntate con un cuaderno en la mano y comienza a escribir todo lo que tú recuerdas que Dios te ha dicho. Y después que hayas vaciado todo eso en ese cuaderno, comienza a leerlo. Y te vas a dar cuenta que al comenzar a recordar las instrucciones, tú has agarrado esos remos y estás devolviendo tu barca al barco principal para volver a abordar ese barco de Dios. Porque a diferencia de nuestros propios barcos y nuestras propias barquitas, a diferencia, es que cuando vienen los tsunamis, cuando vienen los huracanes, cuando vienen las tormentas, la gran diferencia es que cuando estamos con el Señor, sabemos que vamos a resistir, sabemos que vamos a llegar a puerto seguro, sabemos que aunque se levanten 1000 y 10.000 a nuestra diestra, nada va a llegar. Pero si no estamos dentro del barco de Dios, si nos hemos alejado de Él, si no hemos alejado de sus instrucciones, si ya ni siquiera recordamos lo que Él nos dijo, nos vamos a enfrentar a situaciones que nos pueden golpear demasiado duro. Y lo que Dios te está diciendo en esta tarde es que regreses al barco. Y que eso que sientes hoy, esa confusión y ese limbo, esa sensación de incierta, de algo incierto, que no estás seguro hacia dónde va, es porque la brújula la perdiste. Es porque dejaste de caminar en las instrucciones del Señor. Es porque dejaste de caminar de acuerdo a lo que había salido de la boca del Señor. Es porque ya no recuerdas lo que Él te dijo. Y has decidido hacer de tu vida un saco y meterte en él y tratar de andar tu propia vida. Pero sin Él no vas a poder. La felicidad plena y la paz plena y el gozo pleno que quizás tú estás buscando en este momento no va a ser posible. Nunca, jamás, por más que remes, por más que te metas mar adentro, por más que tengas la mejor o consideres que tienes la mejor barca y la mejor habilidad para llevar esos remos y pasar a donde tú creas que vas a pasar, no las vas a lograr hasta que estés en el ojo de la voluntad de Dios. Cuando tú estás en el ojo de la voluntad de Dios, en el ojo, a pesar de que las circunstancias intenten golpearte o te estén golpeando, tú vas a caminar en el gozo del Señor. Va a haber una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y aunque haya aflicción, no hay destrucción. Aunque caigas, serás levantado. Aunque estés angustiado, no estarás desesperado. Porque cuando estamos en la voluntad del Señor, las circunstancias se miran diferentes, se enfrentan diferente. No es lo mismo a cuando estamos en ese barquito solo, recibiendo el embate del mar, recibiendo los golpes del mar, recibiendo los tsunamis del mar. Pero cuando estamos en el barcote del Señor, aunque los tsunamis golpeen y el barco haga así, sabes que estás agarrado de la mano del Padre, que ese barco no se va a hundir, no se va a destruir, que no estás solo y que vas a poder pasar al otro lado. Y eso es lo que el Espíritu del Señor nos quiere decir hoy. Hermanos, nunca nuestra autosuficiencia nos va a llevar a ningún lado. Nunca nuestra presunción nos va a llevar a ningún lado. Si no reconocemos que lo necesitamos. Si no reconocemos que sin Él, como dice la palabra, nada podemos hacer.
si no reconocemos que nos hemos equivocado y que hemos creído que llevar las cosas a nuestra propia manera fue la mejor elección, si no reconocemos que eso estuvo mal, no para sentirnos descalificados, ni menospreciados, ni condenados, sino que al contrario, para vernos como ese hijo pródigo regresando a casa y diciendo, ¿sabes qué? Creo que no lo hice bien. Creo que es hora de regresar a casa. Creo que es hora de someterme a ti, de reconocer tu paternidad, de respetar tu autoridad, Señor, y de saber que sin ti nada soy. Cuando tú decides dar la vuelta para volver al barco de Dios, ¿sabes qué va a pasar? Se va a abrir un camino delante de ti. Y cuando te sentías, y aunque hayas estado, en el medio de ese mar, y te hayas sentido totalmente extraviado, vas a tener ubicación, y la brújula va a comenzar a marcar otra vez y te va a decir, por aquí es el camino a casa, por aquí es que te debes meter. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y si no asimilamos eso, y no lo entendemos, vamos a fracasar. Quizás tú dices, ay, pero yo veo al impío, que hacen, deshacen, son prósperos, alcanzan cosas, ¿sí? Pero cuando tú lees la Escritura, lo mismo que ellos alcanzaron, se traduce en caminos de muerte, de destrucción, porque todo lo que hacemos sin Dios perece. En cambio, cuando nosotros estamos con Dios y hacemos las cosas a la manera de Dios, entonces lo que hemos hecho tiene sello de eternidad, prevalece y no se convierte en punto de destrucción para ti. Si en este momento tú dices, no, esa palabra es para mí, levanta tus manos al Señor y haz esta oración conmigo, haz esta proclamación conmigo y dile, Padre Celestial, en esta hora reconozco la necesidad que tengo de ti, que sin ti yo nada soy y nada tengo, que separado de ti nada puedo hacer. Reconozco que he desviado mi barca y que quise vivir mi vida a mi manera y que hoy he estado extraviado sin ti. Te pido, Señor, tomo la decisión, dígalo conmigo, tomo la decisión de volver a tu barco, de volver a abordar tu barco, de agarrar mis remos e ir en la dirección correcta que es hacia ti, hacia el camino que tú trazaste para mí. Te pido que me hagas ver cómo regresar, que me des la fuerza y la valentía para tomar mis remos y regresar a ti, Señor, en esta hora. Porque quiero hacer tu voluntad. Trae a mi memoria esas instrucciones que olvidé. Trae a mi memoria eso que ya no recuerdo, de cosas que tú me dijiste. Tráelo a mi memoria. Quiero recuperar la brújula que eres tú. Quiero someterme a tu voluntad y a tu dirección. Y entiendo hoy, Señor, que sin ti no soy nada, que dependo totalmente de ti y que decido, Señor, nunca más bajarme de tu barco. En el nombre poderoso, que es sobre todo nombre. Aquellas personas que están viendo este mensaje por primera vez y no conocen al Señor, y te has identificado con esta palabra, con este mensaje, ¿sabes por qué lo has hecho? Porque Jesucristo te ha buscado y ya te encontró. Y es el momento en que puedas tomar la decisión de entregarle tu vida completamente a Él para que se haga cargo de ti, para que te muestre lo que escribió en su libro sobre ti, para que la historia que el Señor tiene contigo la puedas conocer y puedas caminar realmente en la voluntad del Señor, la cual la palabra de Dios dice que es agradable y perfecta. Así que si tú no conoces al Señor,
Y hoy el Espíritu de Dios te ha tocado. Y hoy dices, ¿sabes qué? Quiero tomar mi barca y quiero montarme en el barco de Dios, porque sé y reconozco hoy que le necesito. Haz esta oración conmigo. En esta hora me presento delante de ti, oh Dios, reconociendo que sin ti nada soy ni nada tengo. Y hoy decido entregar mi vida sin reservas delante de ti, a tu gobierno, a tu voluntad. Desde hoy te doy el timón, el control total de mi vida, reconociendo a Yeshua como mi Salvador y mi Señor desde ahora y para siempre. Amén. Les bendigo grandemente. Un abrazo a la distancia. Que el Señor los guarde, les cuide. Y espero que esta palabra haya sido de muchísima bendición para su vida. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa Despierta. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.